Buenos días, mi nombre es Kevin Flores y hoy estamos con Gloria Barrientos, licenciada en psicología, que nos va a hablar un poco sobre lo que es su carrera y cómo se ha desempeñado en su trabajo. Bueno, Gloria, nos diría, Hola, nos diría dónde trabaja, cuánto tiempo lleva, eh, cómo se ha sentido en su trabajo y qué funciones desempeña en su trabajo. hola, un gusto, mi nombre es Gloria. Es un placer, ¿verdad? Poder ir despejando y ser partícipe de esta entrevista. Pues le comento, bueno, sabemos que la crisis mundial, ¿verdad? Por parte de la pandemia, anteriormente me encontraba laborando en otra institución, en un área diferente. Sin embargo, comencé a laborar ya de forma permanente, siempre en la parte de psicología, orientada a la psicología industrial, ¿verdad? En la parte de recursos humanos, en acceso financiero, a partir de febrero de este año. Entonces ya llevo aproximadamente 8 o 9 meses de laborar. ¿Cómo me he sentido? Siento que el aprendizaje pues se ha incrementado porque hay otras áreas o conocimientos que uno va explorando. Cada empresa es un mundo diferente, por lo tanto, recursos humanos de una empresa va a ser diferente al de la otra, debido primero al personal, ¿verdad? Que usted contrata o recluta, al personal con quien tiene comunicación directa, también las funciones dependen, ¿verdad? De acuerdo al puesto que usted esté desempeñando, ¿verdad? En algunos lugares tenemos que solo es la parte de reclutamiento. Digamos, actualmente donde yo laboro, soy especialista de desarrollo humano, es como un puesto que está como concertado, es decir, no solo llevo la función de reclutar personas, sino también llevo otros procesos implícitos, ya como las prestaciones, los cálculos, con la comunicación directa con líderes de agencia, la parte de capacitación, la parte de vacaciones, la parte de incapacidades, constancias laborales, referencias, lleva muchos procesos implícitos. Entonces, si el aprendizaje es más completo, porque si lo ponemos en otros puestos o como por así decirlo, similares como una generalista, ¿verdad? En otros lugares o un asistente de recursos humanos. Ok, bastante interesante. En esas funciones que usted ha tenido, ¿cuáles ve que son las que tienen una mayor dificultad y cuáles son las que usted prefiere hacer? Ok, las que tienen no mayor dificultad, considero yo. Creo que bueno, cada persona es un mundo y a nivel profesional también tenemos formas, estilos diferentes de trabajar. Entonces le comento, en mi departamento habemos 3 especialistas, más, bueno, la jefa como tal del departamento. Entonces, cada una, digamos, estamos divididas a nivel de país. Entonces, yo llevo zona centro-sur y o sea, trabajo con 11 líderes de esas agencias, por así decirlo. Eh, Creo que en estas experiencias uno aprende a desarrollar, por ejemplo, las competencias blandas o competencias que usted no sabía, que hasta el momento donde usted labora se va desarrollando, ¿verdad? Porque es muy complicado, por ejemplo, que en un entorno, digamos, estudiantil o en un entorno de una práctica que es corta, usted entienda, ¿verdad? Y se desarrolle a cabalidad. Entonces, por eso, o sea, los trabajos como tal son entornos como que le ayudan a desarrollarse mucho. Si me pregunta a mí lo complicado o lo difícil de mi trabajo, puede ser que, por ejemplo, soy encargada de como de más de 100 empleados, entonces, ¿qué sería lo complicado? Tal vez organizarme y salir justo a tiempo en todos mis procesos, porque puede ser que me pidan tantas cosas de un lugar y tal vez yo tenga que hacer entrevistas porque tengo plazas de reclutamiento y también me salga que tengo que mandar un cheque por unas prestaciones que tengo que tener pendiente, que según el Código del Trabajo son 2 meses que se entregan, entonces tengo que tener como bien organizado, bien planificado. Creo que esa es la parte más complicada, o sea, tener bien organizado y que esas cosas salgan a tiempo, ¿verdad? Y el manejo del estrés, porque creo que cada lugar o cada puesto de trabajo tiene su nivel cierto de estrés y a veces manejarlo de forma adecuada creo que es un punto clave. Lo que más me gusta, si usted me indica, creo que es ya directamente el contacto con las personas,
desde la parte social, ¿verdad? El contacto con los colaboradores, al hacer las contrataciones, el contacto con los líderes, porque ya se genera un sentimiento de pertenencia, ya se genera como ese trabajo en equipo, ¿verdad? Más desarrollado. Creo que eso es lo que me gusta, ¿verdad? Cuando realizamos giras, visitamos las personas, vemos que son, bueno, vemos las personas que realmente producen el capital para la empresa. Entonces creo que esa es la parte que me encanta, por así decirlo. Ok, bastante movido, interesante. Exacto, sí. Ya entrando un poco más a detalle en cuanto a contrataciones, Ujú. ¿qué tipo de pruebas realiza usted al momento de evaluar a personas que usted tiene para contratar? Bueno, de forma general, nosotros en la empresa tenemos como tal un servicio contratado, ¿verdad? Es como, como una, no es una aplicación como tal, es un programa. De hecho, algunos se dedican a algunas empresas, ¿verdad? Entonces ya tenemos que, o sea, las pruebas psicométricas no las aplicamos de forma directa, sino que las realizan a través de, bueno, a través de la computadora cuando les llega sus correos. Tenemos como, bueno, los puestos en su mayoría, los que contratamos son puestos operarios, entonces las pruebas o la batería está desarrollada o orientada al puesto que se requiere. Digamos, en el caso de un promotor, pues, o sea, donde vamos a evaluar o nos vamos a focalizar es el punto o la habilidad para la venta, por ejemplo. Y digamos, por ejemplo, en un gestor de cobros es muy diferente las competencias que va a medir. Entonces, las pruebas que se aplican pues son las de inteligencia, ¿verdad? Las pruebas de competencias, está la prueba de valores, está la prueba de la parte de cómo nosotros laboramos dentro de los entornos laborales, la forma gerencial, ¿verdad? En que nosotros nos desarrollamos, intereses, ¿verdad? Son puntos importantes. La parte de valores sí le damos un peso porque ahí sale, ¿verdad? ¿Cuál es mi orientación? ¿Cuál es el nivel que yo puedo tener de ser como orientado a la corrupción, ¿verdad? Es decir, cuánto yo estoy como atraído a hacer cierto tipo de infracciones o algo ilegal, por así decirlo. La parte de inteligencia, pues sabemos que le voy a decir que la incidencia es que en su mayoría estamos debajo del promedio, ¿verdad? Como son puestos operarios, pues el nivel de educación es el medio, ¿verdad? Entonces sabemos que en nuestro país hay cierta tendencia, no es que todos, porque hay personas que son, bueno, el CI, ¿verdad? Y también sabemos que la inteligencia no es como un determinante, ¿verdad? Para decir si una persona va a funcionar bien, al menos que tenga un trastorno ya como tal, ¿verdad? Neurológico. Ok, en cuanto a la rotación de personal interna, ¿cómo se mide esa subida de escalón del personal en la empresa? ¿Cómo se Ok, valora y qué bueno, necesitaría esa persona para subir? si me puede repetir la pregunta, si no comprendí, o sea, si entendí el punto focal de la rotación. Sí, en cuanto a rotación de personal interno, los ascensos, Ajá, ¿cómo miden ajá. eso? Ok, por ejemplo, bueno, a nivel administrativo, por ejemplo, se tiene un plan de carrera. Entonces, el plan de carrera, o sea, para nosotros como empresa, tomamos en consideración que, o sea, como hacemos como una valoración, los puntos positivos y los puntos negativos. En cuanto al plan de carrera, por ejemplo, se toma en cuenta, digamos, si una persona ya conoce su puesto, tiene la habilidad gerencial para desarrollar colaboradores o para tener supervisión o personal a cargo, entonces para nosotros es más efectivo, por ejemplo, a que venga una persona externa, por ejemplo, y no tenga, o sea, puede tener la experiencia, pero no conoce nuestro rubro, por ejemplo, o no conoce a dónde nosotros nos enfocamos o nos orientamos. Entonces, el plan de carrera sí a nivel, o sea, a nivel administrativo sí existe, personas han subido de puesto, ¿verdad? Debido a eso, se realiza una validación, perdón, del comportamiento, de la forma en cómo ha desarrollado su trabajo, la parte del compromiso, ¿verdad? Que a veces se puede notar en las personas, ¿verdad? Cuando las personas son comprometidas. Entonces, eso a nivel administrativo. Ahora, en la parte operaria, a nivel de agencias, tenemos los planes de carrera y de igual forma, ¿verdad? Digamos, una persona que hoy está en un nivel promedio, ¿verdad? Puede subir más adelante, igual siempre. ¿Qué es lo que evaluamos siempre nosotros? La habilidad para gerenciar y para dirigir personal. O sea, que sea un líder que usted le note
este es un líder, es una persona comprometida, es lo que yo requiero, aparte ya conoce el rubro, ya conoce cómo funciona todo. Entonces, siempre le damos prioridad a nuestros colaboradores por eso mismo, ¿verdad? Son personas que también son personas constantes, estables, que han durado muchos años con nosotros. Entonces, eso en cuanto al plan de carrera. En cuanto a la rotación, anteriormente se tenía un índice muy, muy alto de rotación. Había otra gestión por parte de desarrollo humano, ¿verdad? Había otra persona encargada. Entonces se tenía que realizar como varios filtros y esos filtros no permitían como que se diera de forma como rápida los procesos, es decir, había que aplicar un polígrafo y a veces las personas, sabemos que el polígrafo no es como una prueba que directamente nos dé como una versión objetiva, porque, o sea, todo depende de la personalidad. Si es una persona muy nerviosa, con cualquier pregunta que le hagan, obviamente sus latidos, su ritmo cardíaco se va a empezar a acelerar y entonces puede que haya una incidencia, ¿verdad? En la prueba. Entonces podría decir, no, esa persona sí tiene un nivel de corrupción porque se le aceleró, tuvo reacciones significativas en el polígrafo. Entonces se cambió toda esa gestión y se empezó a disminuir. Ahora, siempre es complicado para una empresa como de tener la rotación, ¿verdad? Porque digamos como nosotros como empresa tenemos muchos beneficios, tenemos un salario pues que es atractivo para las personas, aparte de la estabilidad, tenemos los contratos que son permanentes, tenemos seguro de vida, o sea, tenemos varias cosas que hacen que, o sea, que tratamos de atraerlos y que se queden con nosotros, ¿verdad? Para nosotros es de gran ventaja que un colaborador sea muy estable y que tenga un comportamiento pues siempre lo más ético posible. Pero es bien complicado con varios factores sociales, ¿verdad? Hablando a nivel de país en el sentido de que, vaya, en algunas zonas, me refiero a zonas diferentes, digamos, de otros lados de nuestro país, es muy, muy, muy certero que hay zonas muy, ¿cómo le digo?, específicas donde la rotación se da por ejemplo, que las personas deciden emigrar a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque quieren otra experiencia o tienen esa percepción de que tal vez van a ganar más, van a estar mejor. Entonces la rotación se da más por eso, ¿verdad? Por ese tipo de situaciones de salir del país o tener otra mejora laboral, que son pocas, ¿verdad? Son pocas esas oportunidades, pero si lo hay, pues nos alegramos mucho, ¿verdad? Porque es importante que dentro de lo que usted realice pueda crecer profesionalmente. Entiendo. Eh, Nos dice que empezó a trabajar en la empresa que está actualmente hace menos de un año. ¿Cómo fue ese cambio de gestión? ¿Qué trabas tuvo? ¿Qué facilidades le dieron para usted poder trabajar a su manera, a su gusto? Ok, bueno, como la dificultad siempre creo yo que, claro, no va a ser como en todas las personas, pero siempre al inicio la adaptación, ¿verdad? Al entorno laboral y aparte la adaptación a la presión o al estrés, ¿verdad? Más que todo. Eh, Creo que hay nuevos niveles de exigencia y es ahí donde usted dice, bueno, me están exigiendo más, debo dar más y los niveles de estrés obviamente se van arriba, ¿verdad? Entonces uno que empieza a gestionar su estrés, como le digo, a tener como esas habilidades blandas más desarrolladas, sí se genera más confianza, más seguridad, empatía, ¿verdad? Se desarrolla totalmente. Las facilidades es que, bueno, la empresa, creo que la primera facilidad es que la empresa acepta personas jóvenes, ¿verdad? Sabemos que los jóvenes, en ese sentido, las empresas prefieren la gente joven por la parte de que la energía, o sea, la energía, el nivel de trabajo que usted puede tener, ¿verdad? Como tal, que puede, digamos, usted quedarse a horarios extenuantes, o sea, tener horarios extenuantes. Entonces, creo que eso fue como la parte positiva, o sea, de tener personal joven. ¿Qué puedo decir que fue algo fácil? También creo que siempre el ambiente de trabajo, el ambiente de su departamento es un factor muy importante porque es como usted se va a sentir, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que se levantan y dicen, no, no quiero ir a trabajar, no puede ser, me toca ir de nuevo. Y siempre nos dicen a nosotros, usted tiene que saber que el mejor trabajo que usted tiene es el suyo. Entonces, y si lo piensa de esa manera, usted se va a levantar con una actitud diferente y usted va a decir, no,
el trabajo que tengo sí es un poquito estresante, pero es el mejor que tengo y no sé, me ha permitido desarrollarme. Entonces, cuando usted ya empieza a amar lo que hace, creo que se va haciendo un poquito más fácil. Si hay situaciones que ameritan, ¿verdad? Un descanso, que ameritan que usted tenga un control, que se dé un relax, que tenga pausas activas en el trabajo, para que tampoco sea como todo extenuante y todo este trabajo me estresa demasiado y que se vayan sus años, ¿verdad? Porque sabemos que el estrés puede ser un factor bien complicado en cuanto a la salud, ¿verdad? Salud emocional, mental. Entonces, esos factores son muy importantes. Aparte que, digamos, como le indiqué, ¿verdad? Anteriormente yo sí había elaborado en la parte de reclutamiento, pero desconocía muchos procesos. Entonces, la parte fácil fue que tuve personas, o sea, el desarrollo de colaboradores en la empresa fue muy importante. Conocí varios procesos, me desarrollé. Sí comete errores uno, como ser humano los comete, ¿verdad? Pero lo importante ante un error es que usted busque cuál es la solución, de qué manera lo solucionamos y de qué manera pues ya tenemos esta parte como cerrada. Entonces, tener como un mentor, tener ese buen ambiente, tener como esa motivación, ¿verdad? Tanto en la parte salarial, en la parte afectiva, donde usted valide en su trabajo. Creo que eso es algo muy importante y es algo que me ha ayudado a mí, ¿verdad? Como profesional y como persona, creo que esa validación, ¿verdad? Que he recibido por parte de los líderes con los que trabajo, por parte de mi jefa, por ejemplo, por parte de mi departamento, creo que eso es muy importante. Ok, nos hablaba un poquito del estrés. Usted Sí, tiene a su cargo a 100 personas. sí, Manejar, más de 100 colaboradores, entonces lo complicado es eso, ¿verdad? O sea, que me piden varias cosas, o sea, es decir, llevo 9 agencias, trabajo con 11 líderes. Cada agencia tiene un promedio de 25, 20 colaboradores. Tengo las agencias, bueno, tengo 3 agencias de las más grandes a nivel de país. Entonces, cosas importantes que yo resaltaría, la comunicación, ¿verdad? La comunicación con los líderes, con las solicitudes que realizan, indicarles, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, en la parte comercial ellos son como súper exigentes en el sentido de que necesito una constancia y la necesito para allá, pero usted tiene que tener como, o sea, tener como esa parte de, ok, sí, tengo la exigencia suya, pero también tengo exigencia de otras personas. Entonces, que se brinde cada espacio con un tiempo, con una planificación y esa es la parte que creo que uno tiene que desarrollar y al final saber manejar esa partecita. ok, ahora en cuanto a pandemia, usted entró ya en pandemia. Sí, ya en pandemia, pues le comento que, bueno, fue como una sorpresa, ¿verdad? El momento que me llamaron, fui a la entrevista, ¿verdad? Como tal, creo que lo que buscaban en la empresa era una persona, obviamente, que estuviese acostumbrado a trabajar bajo presión. Eh, También la parte, como le decía, la parte de la edad, creo que la parte joven, también la parte de saber cómo desenvolverse en estos entornos, ¿verdad? Con colaboradores, tener la parte de la experiencia en la parte industrial, eso era bien importante. Ahora, en cuanto a pandemia, sí ha sido complicado en algunos aspectos, sin embargo, le voy a decir, nosotros vamos de forma presencial a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le queda a uno como empleado? Bueno, primero comprometerse con su propia salud, ¿no? Porque sabemos que si, digamos, usted se contagia, por ejemplo, usted no solo peligra usted, o sea, peligran sus compañeros de trabajo, peligra su familia, ¿verdad? Porque tiene una familia, entonces siempre se han mantenido las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, nos monitoreamos de forma mensual, ¿verdad? Con la prueba de antígeno. Ha sido muy baja la incidencia que se ha tenido en cuanto a casos positivos. Creo que esa parte también es muy flexible porque, no, digamos, nuestros espacios o nuestros escritorios no estamos, o sea, tenemos como un cierto distanciamiento que nos permite desenvolvernos en nuestro espacio y que no estemos mucho en contacto unos con otros, ¿verdad? Obviamente en el departamento sí lo vamos a tener, pero ese tipo de cuidado, ¿verdad? Creo que nos exigen el compromiso porque sabemos que esta es una enfermedad que es delicada, que
A una persona le puede dar de forma leve, a otra no, y no sabemos cuál va a ser el impacto. Ahora, a nivel de las agencias, de igual forma, ¿verdad? Es obligatorio el uso de la mascarilla, el gel, toma de temperatura, el distanciamiento social. Y en las agencias hemos tenido poca incidencia también. Y cuando sucede un caso, al igual que a nivel administrativo, según se establece, son 15 días de incapacidad. Y en algunos casos, cuando el caso ha sido muy grave, de hecho el seguro le brinda una incapacidad de 7 días más para que los síntomas pues vayan aminorando, ¿verdad? Porque sabemos que quedan como esas consecuencias, por así decirlo, quedan, sí, que quedan ahí, ¿verdad? Como algunas dificultades cuando la enfermedad ha sido de forma como agresiva con el colaborador. Entonces, eso de parte de la pandemia, creo que si lo digo desde mi perspectiva, creo que cada quien tiene su perspectiva y es válido. Creo que a mí me ha gustado en el sentido de que, por ejemplo, usted en pandemia, encerrado, sin desarrollarse, sin tener como ese campo de acción, de alguna manera usted se sentía como o se estresaba o le daba ansiedad o le daba tristeza o en algunos momentos felicidad para la gente que le encanta estar pues en su espacio, pero ya en el trabajo creo que sí es muy importante, o sea, el contacto, la comunicación y la asistencia al trabajo creo que sí es importante y uno de alguna manera se siente como me estoy desarrollando en varios ambientes y eso me hace sentir feliz, me hace sentir motivada. Ok, como última pregunta, hablamos también sobre la juventud. Usted es una Sí. persona joven y se ve que tiene bastantes ideas frescas. ¿Qué sugerencias da en cuanto a recursos humanos en general? Bueno, cuando se identifica un punto débil, a nosotros siempre nos ha dicho, ¿verdad? Tanto en la parte de gerencia, nos indican, bueno, usted tiene una idea nueva, lléveme un plan, lo valoramos y lo implementamos. Entonces, aquí ideas nuevas creo que vaya, en la parte de recursos humanos, sabemos que es un proceso tras proceso, es decir, si yo hago un paso ahorita, ese paso me lleva a otro paso y ese paso a otro paso, entonces todo es una consecución, ¿verdad? De actividades, entonces siempre nuestras ideas van orientadas, creo yo, a que se faciliten los procesos, a que no haya como que esperar tanto para hacer algo, y a la parte de la organización. Creo que mis ideas siempre han sido de la parte de la organización y la planificación. Es decir, vaya, por ejemplo, le voy a mencionar algo. Por ejemplo, antes los colaboradores, digamos, ellos piden adelantos salariales, que anticipos, que le piden constancias. Entonces, yo pensé, bueno, por ejemplo, para mí es complicado porque hay días que tengo demasiado trabajo y, o sea, tengo que hacer todo eso y salir a tiempo, ¿verdad? Entonces, yo dije, no, lo mejor sería que haya fechas estipuladas donde se puedan pedir anticipos salariales, donde se puedan pedir constancias y que de esa manera se valide. También en cuanto al orden, nosotros llevamos otros reportes, los reportes de planilla, y entonces, como son personal que trabajan en base a metas, cuando nos envían las comisiones, como la parte administrativa tal vez ellos no la tienen tan desarrollada, ¿verdad? Porque ellos más orientados a campo, entonces era como que me mandaban aquel desorden y uno, ¿cómo averiguo cómo es esto para entender y no equivocarme en los números? Porque son números que van a ser pagados a las cuentas de ellos y hay una responsabilidad implícita. Entonces, siempre orientado, siempre a la planificación y organización, creo yo, y a que los procesos sean más fáciles y que siempre podamos brindar una atención al cliente. Creo que también se ha renovado en la parte de esa confianza que usted pueda brindar, ¿verdad? Esa confianza que, digamos, el personal de agencia pueda tener con el personal administrativo y no vernos a un nivel de que, los administrativos como están solo en oficina, están más acá y nosotros estamos más acá porque, nosotros andamos en campo. Entonces creo que esa parte de la igualdad, la equidad, la confianza es muy importante y creo que desde ese punto sí hemos realizado esas valoraciones, esos cambios. Otro punto es que también que ellos tengan el recurso necesario. Es decir, antes era como, se le va a enviar un teléfono a un colaborador y era como, pero tendría que estar como súper mal el equipo celular, entonces siempre de que las respuestas sean de forma rápida, efectiva, siempre y cuando nosotros podamos tener nuestro espacio, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que nos ha destacado y siento que hemos avanzado como departamento, hemos tenido varias afirmaciones
en nuestra empresa, y creo que eso es lo que nos ha desarrollado también la parte de la apertura que usted muestra con las personas, con los equipos de trabajo, ¿verdad? La forma en cómo ustedes gestionan, o sea, si usted le ayuda a la gente a resolver los problemas, es como amamos recursos humanos, entonces nos orientamos a esa parte, ¿verdad? Sabemos que solucionar problemas, análisis de problemas, en eso somos expertos, porque tantas situaciones que se pueden presentar y para cada una tenemos que encontrar la solución adecuada. Bueno, entonces, de mi parte eso ha sido todo. Sin duda nos dio una información muy valiosa, entonces, gracias por ello. ¿Quiere agregar algo para terminar? No, igual, no, agradecerles y siempre el consejo, ¿verdad? O lo que uno dice, uno no es lo mismo lo que le enseñan en su campo de estudio, ¿verdad? Allá ver la realidad, siempre uno aprende más, se desarrolla más, descubre nuevas áreas que usted no sabía en varios aspectos, ¿verdad? De sí mismo, aprende a desarrollar competencias blandas, o sea, el crecimiento personal y profesional es más en el campo de acción, ¿verdad? Nunca en la parte teórica, siempre es en la acción. La parte teórica, el conocimiento es súper importante porque es lo que nos guía, pero ya la parte de acción es la que nos capacita, es la que nos da valor en nuestro perfil profesional. Y bueno, agradecerle por el espacio, ¿verdad? Espero que haya sido de mucho provecho y que, como usted menciona, haya respondido a varias de sus preguntas. Y con eso terminamos entonces. Gracias nuevamente.